Si buscas Praga en internet, vas a ver castillos, puentes y mucha fiesta. Parece un museo al aire libre, el destino turístico perfecto de la República Checa. Pero detrás de esta belleza hay una máquina de generar riqueza brutal. Hace más de 30 años en el comunismo era pobreza, no había oportunidades laborales y efectivamente estabas atrapado en un sistema. Hoy, con menos de 10 millones de habitantes, exporta 4 veces más que Colombia. Imagínense eso, 200.000 millones de dólares al año exporta la República Checa. Y he venido hasta Praga para entender qué hicieron, qué implementaron y sobre todo, qué podemos aprender desde Colombia. Por eso, en el programa del día de hoy, no vine solo a Praga a tomarme una deliciosa pilsen o a comerme un goulash, sino vine a hablar sobre los 5 pilares que transformaron totalmente a esta población. Espero lo disfruten mucho. El pilar 1 es innovación y tecnología. Mientras que en la época del comunismo soviético en la República Checa, era el ministerio quien determinaba qué tecnología se creaba, y por eso tenían la tecnología más antigua. Hoy en día, estas compañías están desarrollando cosas impresionantes. Quiero mostrarles acá, por ejemplo, todos estos chips que ustedes ven acá son creados en la República Checa. Miren eso tan pequeñito, ¿sí lo ven? Ese chip, ese que ustedes ven acá, esa es lo que están generando. Entonces, compañías como Tropic One realmente innovan. Quiero que vean cómo cada uno de los componentes del chip se empiezan a desarrollar. Y ahí está donde está la innovación. ¿Por qué? Porque creen en las compañías, están innovando y están creando, no sé si ustedes sabían, pero 1 de cada 3 microscopios electrónicos del mundo son creados en la República Checa. Estuve hablando con ellos y me comentaban, por ejemplo, de este dispositivo que ustedes ven ahí, eso es de Singapur. ¿Y por qué? Porque hicieron alianzas con otros países para generar tremendas compañías, como la que vemos allá. Sí, estamos hablando de Trezor, que Trezor es una de las mayores compañías del mundo en billeteras digitales o las famosas wallets cold, es decir, en frío, porque de esa manera cada uno de los componentes que se desarrollan viene de la inversión en ciencia y tecnología, de la visión, y en donde no es el ministerio el que decide qué tecnología, sino por todo lo contrario, son los emprendedores, los investigadores, los ingenieros, quien con su visión de mundo dicen, oiga, ¿por qué no cambiamos las cosas? Y ese es un pilar fundamental, innovación y desarrollo. Es hora que aumentemos las exportaciones y Colombia puede aprender muchísimo de lo que ocurre aquí en Praga. Y algo fundamental que ocurría durante el comunismo es que la policía secreta checa te espiaba cada momento. Es decir, te espiaba a un nivel tanto que tenían toda la información de tu familia, tus amigos, y creaban sistemas de información en donde el amigo del amigo denunciaba y te podía hasta denunciar. Entonces, el control absoluto del Estado. Mientras que al quitarle ese control y al entregarle libertad a los individuos que no eran partes ya del Partido Comunista, sino que cada uno podía escoger sus carreras, eso hizo que la República Checa, 1 de cada 4 graduados en el país, estén en áreas de ciencia y tecnología. Si lo comparamos con Colombia, es casi el doble de lo que está ocurriendo en Colombia. Y ahí es donde está el gran reto. ¿Cómo hacemos para aumentar esa educación en ciencia y tecnología para a nivel técnico, a nivel universitario? ¿Por qué? Porque si uno analiza las compañías que han surgido, han creado lo que se llama un ecosistema de compañías privadas,
donde ya no tienes al Estado diciéndote qué hacer ni qué producir, sino tú como compañía aprovechas el ambiente educativo, los contratas y creas productos de exportación. Por eso, Avast, de pronto ustedes han descargado el software, fue vendida por más de 8.000 millones de dólares. Y por eso, no sé si ustedes sabían, pero hay una compañía de desarrollo de software que se llama JetBrains. Y es tan buena que ellos incluso desarrollaron un lenguaje de programación, el Kotlin, que es utilizado por Google en sus dispositivos Android. Entonces, este tipo de elementos que crean ecosistemas son los que permiten a los países crecer. El pilar número 2 es del control político al mérito. En la época del comunismo, si no hacías parte de la clase del Partido Comunista, no podías estudiar en la universidad. Y es por eso que tuvieron que huir más de 200.000 ciudadanos, habiendo la mayor fuga de cerebros del país. Pero, tras la derrota del comunismo, comienzan unas nuevas normatividades que lo transforman todo. Y es por eso que en este pilar 2 hablaremos sobre la importancia de estudiar ciencia y tecnología. Es por eso que la República Checa invierte el 1.89% de todo su presupuesto en investigación y desarrollo. ¿Esto qué permite? Pues comparémoslo con Colombia. En Colombia se invierte 6 veces menos. Y al tú invertir 6 veces menos, pues no desarrollas la tecnología, la infraestructura y lo que requiere un país. Por eso hablaremos sobre cuáles fueron esos aprendizajes que nos tiene Praga en este pilar número 2. El pilar fundamental es cambiar esa mentalidad de importadores a exportadores. En la época del comunismo, la gente no podía ni siquiera comprarse su propio vehículo. Tenía que esperar 5 a 10 años para que llegara. Pero luego, con la mentalidad de lo diseñamos acá, lo fabricamos acá y lo exportamos a toda Europa, las cosas cambian en la República Checa. Por eso ustedes deben conocer una compañía muy famosa llamada Škoda, que después fue vendida a otra grande del mundo de automóviles. Pues Škoda es ingeniería 100% checa. Y ahí es donde me parece más interesante, porque ellos desarrollaron esta tecnología no solo para suplir una necesidad local, sino para exportar y vender. El siguiente componente son otras compañías como Tatra, que desarrolla camiones especializados y les permiten suplir el mercado local y el mercado internacional. Y otras compañías como aviones de entrenamiento militar. Entonces, este es un país que pasó de sufrir, donde tenías que esperar 6 horas en la fila para poder recibir alimentos, a ser un país con 10 millones de habitantes que es capaz de exportarle al mundo entero. Estamos hablando que las exportaciones de la República Checa son 200.000 millones de dólares. Eso es 4 veces más que las exportaciones de Colombia y tienen 20% de la población de nuestro país. Por eso llega la hora para entender, para reflexionar y ver cómo es esa transformación que se debe hacer para que un país pueda crear riqueza. Ahí eso es lo fundamental. Y es por eso que hoy Praga nos reúne para la conferencia del BTC Praga, porque atrae no solo a personas del país, sino de todo el mundo, para que entiendan cómo se puede transformar una nación, en qué se puede invertir y fundamentalmente cómo podemos hacer y crear riqueza en los países. Así que esa es parte, diseñar, fabricar y luego exportar. En el comunismo, el 99% de las propiedades eran del Estado. Tenías que esperar hasta 10 años a que te asignaran un lugar. Y todavía existen en Praga esos lugares. Sin embargo, tras la caída del comunismo en el año 1989,
transforman todo y otorgan los derechos de propiedad privada, que fueron fundamentales. En esa época, incluso, si tú querías emprender o hacer una empresa, te podían enviar a la cárcel. Así de complejo eran esos elementos bajo los gobiernos comunistas. El elemento clave es cómo se ha transformado la sociedad y cómo pasó de ser una sociedad en donde la mayor parte de las empresas eran manejadas por el Estado y por lo tanto ineficientes a más no poder. Sin embargo, ya hoy en día existen grandes empresas, de pronto ustedes la han escuchado, como Avast, que fue vendida por 8.000 millones de dólares. Y así han empezado a hacer un ecosistema de emprendimiento, de empresas, que hace que la economía de Praga y de la República Checa sea una economía de muy alto nivel. Es por eso que hay que defender los derechos de propiedad privada. Y las empresas vienen de todo el mundo para poder tener derechos fundamentales. Les voy a dar otro dato que me encanta. Si hoy en día quieres hacer una empresa en Praga, solo necesitas uno, no $1, sino uno de la moneda local. Quiere decir que esos son unos 200 pesos colombianos o menos de unos 20 centavos de dólar. Esa es la transformación. Propiedad privada, empresa privada, elementos claves que han transformado a Praga. La propiedad privada. Uno de los grandes cambios que ocurrió con la caída del comunismo en el año 1989 fue decir, oiga, ya el Estado no es el dueño de la propiedad. No, señores. La propiedad es de cada individuo que la haya adquirido legalmente, claro está. Entonces, hicieron 3 cambios fundamentales. Primero, los derechos de propiedad privada, es decir, el individuo es dueño de su propiedad. Segundo, leyes que protejan a ese individuo. Entonces, si en 30, 50 años alguien quiere tomar tu propiedad, si las leyes son estables, no hay problema. Y tercero, atraer la inversión extranjera, porque de esa manera las personas, al observar que tenías derechos de propiedad privada, pues simplemente podías invertir en el país. Entonces, esta combinación de elementos se puede medir a través de 2 índices. El primero, el de la Heritage Foundation, que establece cuál es la posición de un país frente a los derechos. Y la República Checa está en el top. Y segundo, en el índice internacional de propiedad, en el cual la República Checa está en los 30 mejores países del mundo. Entonces, ¿qué debe hacer Colombia? Sencillo, proteger la propiedad privada de los individuos. Si a alguien, por temas, por ejemplo, en el campo, le han quitado la propiedad, hay que volver a entregársela. Si a los campesinos, a las comunidades afro, a los indígenas, los han sacado de su tierra, hay que buscar y darle su propiedad, porque la propiedad privada es uno de los elementos sine qua non de la adquisición de riqueza de los países. El pilar número 5 es transformar al Estado en catalizador y no inhibidor. Les voy a dar 3 ejemplos que hicieron acá. El primero, el Bank ID, que pudiera utilizar usted la misma cuenta que utiliza para un banco para poder pagar los servicios, los impuestos y todos esos trámites burocráticos aburridos. Es decir, el Estado no gastó miles de millones de dólares en crear un nuevo sistema, sino lo que utilizó fue Open Banking para integrarlo. 2. Si usted es capaz de traer empresas de alta tecnología, como por ejemplo empresas de hardware, podrían tener exención tributaria hasta de 10 años. ¿Por qué? Porque la tecnología atrae inversión extranjera y crea mejores empleos. Y 3. Si usted es de las empresas que invierte en investigación y desarrollo cada año, pues crearon una ley no tan compleja como existe en Latinoamérica. Es sencillo, usted invierte en investigación y desarrollo y le devuelven ese dinero en sus impuestos como empresa. La ventaja de eso es,
Si usted aumenta de un año al otro, le dan hasta el 110% de lo que invierta en ciencia y tecnología. Esos son componentes de ese pilar en donde el Estado se convierte en el catalizador. Algo que me gusta en la República Checa es que el proceso de incorporar una compañía es supremamente sencillo, está online y te puedes conectar con tus credenciales de tu banco privado. Pero lo mejor, les conté que incorporar una empresa no requiere miles de dólares, solo te requiere una corona checa. Para que lo tengan en cuenta, eso es muy poquito, es menos de 10 centavos de dólar, menos de 300 pesos colombianos. Entonces, hace 40 años, hacer empresa era un delito, ¿sí? Cuando en el año 1948 el Estado toma el control absoluto, él estatiza todas las compañías y eso es un problema gigantesco. Por eso la baja productividad, la baja creación de riqueza y las malas condiciones de gente esperando horas en la fila para poder recibir alimentos o incluso para adquirir un auto o incluso para adquirir una vivienda. Mientras que al eliminar todo eso y al hacerse una transformación, pues ya crear empresa es algo que se empuja, se motiva. Y al yo hablar con los checos, son personas muy técnicas, muy científicas en el tipo de pensamiento y no están pensando a competir con el vecino, están pensando cómo exporto globalmente.